Le decimos al señor Lambán que dé la cara, que no mande a su portavoz a echar la culpa además a otras administraciones para justificar su incapacidad de gestión. Este es un dinero en el que el Gobierno de Aragón solo tenía que hacer de intermediario, ni siquiera tenía que buscar la financiación. Es un dinero que le venía del Gobierno de la Nación, 141 millones, y que va a tener que devolver casi 80 millones de euros. Solo tenía que hacer de intermediario, solo tenía que gestionarlo. No es el dinero del Gobierno de Aragón, es el dinero de los hosteleros, es el dinero de los ciudadanos, de empresarios, de pymes que generan puestos de trabajo. Y eso es de lo que no tiene conciencia este Gobierno. Por eso nos parece una irresponsabilidad. Si el Gobierno de Aragón en estas circunstancias ha sido incapaz de gestionar 141 millones, ¿cuál va a ser la incapacidad que va a derrochar para gestionar los fondos europeos? ¿Dónde van a llegar esos fondos? No van a llegar a nadie por la incapacidad de este Gobierno. Lo hemos visto con el plan de solvencia económica, pero lo hemos visto también con las ayudas a la hostelería. 50 millones de euros que se vienen anunciando a bombo y platillo desde hace meses. Se convocaron en mayo y todavía tampoco han cobrado los hosteleros. El señor Lambán tiene los 141 millones del Gobierno de España y va a tener que devolver 78. El señor Lambán tiene el dinero de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales para las ayudas a la hostelería y tampoco lo ha pagado. Y tienen la desfachatez de salir a echar la culpa a los ayuntamientos. Den la cara, porque van a tener que dar explicaciones a los hosteleros. Los hosteleros saben perfectamente quiénes son los que han atendido sus primeras necesidades, que han sido solamente los ayuntamientos, los que les han dado ayudas, los que han aplicado bonificaciones, exenciones. Del Gobierno de Aragón, cero. Fracaso y además malbaratar el dinero que viene de otras administraciones, como es el caso del dinero del Gobierno de España, como es el de los ayuntamientos, como es el de las diputaciones, y todavía no han cobrado. No es su dinero. Los hosteleros le están esperando y el señor Lambán tiene que salir a dar la cara.